el material más duro y resistente conocido por el hombre. El aluminio no lo absorbe, el acero tampoco. Pero también es uno de los más blandos. Es limpio, sucio, brillante y negro. Una cucharada tiene una superficie de media hectárea. Purifica el aire y el agua. Da energía al mundo y altera su clima. Es el material de las estrellas. Es un elemento casi mágico. Somos usted y yo. A continuación, la historia jamás contada del carbón en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. Carbón. Este ejemplar de fuerza tecnológica es conocido como Champ Car. El coche número 29 compite en todo el mundo en carreras que atraen hasta 300.000 seguidores. Lo crean o no, sus impresionantes prestaciones se deben al carbono. Son coches de carreras similares a los de la Fórmula 1. Con su configuración aerodinámica y su potencia alcanzan los 362 kilómetros por hora. Generan una fuerza de succión de 1.500 kilogramos que les permitiría desplazarse boca abajo pegados al techo. Estos automóviles pasan de 0 a 100 en 2,56 segundos. Y de vuelta a cero en el mismo tiempo. Así que pueden pasar de 0 a 100 y de nuevo a 0 en unos 5 segundos. Para alcanzar velocidades de 362 kilómetros hora y tomar curvas cerradas a 265, necesita un motor de 750 caballos de potencia, neumáticos de alto rendimiento, un equipo obsesivo y un buen piloto. Pero es la carrocería lo que nos interesa. Está hecha de un material súper fuerte y ligero que ha revolucionado el mundo del automovilismo: la fibra de carbono. La fibra de carbono es una de las últimas encarnaciones de ese elemento tan sencillo, el carbono, que conforma la estructura de todos los seres vivos y ayuda a las máquinas a correr más rápido. La carrocería monocasco, los alerones traseros y delanteros, los paneles, el arnés de seguridad e incluso ciertos componentes del motor están hechos de un material de aspecto más bien frágil. No sé si se aprecia, pero casi todo está hecho de carbono. Hay poco de lo que vemos aquí que no esté hecho de ese material. ¿Por qué todos los coches de Fórmula 1, IndyCar y Champ Car están hechos de fibra de carbono? Es 10 veces más resistente que el acero y 3 veces más ligero en la mayoría de los casos. Esta es la cubierta del motor de un coche de carreras. Como se puede ver, es muy ligera y eso se debe al carbono. Cuando la victoria puede depender de una fracción de segundo, cada kilo cuenta. Y lo único más importante que la velocidad es la seguridad. Se utiliza fibra de carbono por su fuerza. El monocasco de fibra de carbono es muy seguro y gracias a él, los pilotos se libran de accidentes muy desagradables. La piloto Catherine Legge conoció el valor de la fibra de carbono de primera mano. Durante el Campeonato Mundial de Champ Car de 2006, su vehículo se estrelló contra un muro a 290 km/h. Aunque el coche quedó hecho añicos, Legge resultó ilesa. La fibra de carbono salvó su vida. No hay forma de que un cuerpo humano sobreviva a estos accidentes a más de 320 kilómetros por hora si el coche no absorbe gran parte de la energía del impacto. El aluminio no lo absorbe, el acero tampoco. A diferencia del metal que se arruga alrededor del conductor en el momento del choque, la fibra de carbono se rompe. Es una buena forma de absorber la energía sin transferirla al conductor. Estos coches están diseñados para romperse. Y cuando se rompe alguna parte se lleva la energía con ella, en vez de transferirla al piloto, que de otro modo acabaría resultando herido. La fabricación de la fibra de carbono es tan compleja como secreta. Pero la Soltec Corporation nos ha abierto las puertas de su fábrica en Abilene, Texas, para que veamos cómo funciona. Uno de los materiales más resistentes del mundo comienza siendo un tejido sintético derivado del petróleo, parecido al nylon y el poliéster.
Estamos en la fase inicial del proceso de oxidación, que estabiliza el material llamado poliacrilonitrilo, o PAN para abreviar. Introducimos el pan en el primer horno de oxidación, y a medida que empieza a cocerse, empieza a cambiar de color. Lo que estamos haciendo es eliminar gran parte del resto de componentes, y cuanto más carbono queda, más oscuro se vuelve el material. La cocción lenta permite al oxígeno del aire unirse a los átomos de carbono, que pasan a formar una cadena en forma de escalera mucho más resistente. Del proceso de estabilización se obtiene un material muy fuerte con un 68% de carbono llamado pirona. En esta etapa, el material se utiliza para crear el freno de un avión. Aunque el compuesto de pirona tenga resistencia suficiente para detener un avión, convertirlo en una fibra con un 100% de carbono requiere mucho más calor. Este es uno de los hornos de alta temperatura que completa la carbonización de la fibra. Tenemos un total de 5. Y en su interior se extraen los restos de hidrógeno y nitrógeno para conseguir la fibra de carbono. Es la parte más crítica del proceso, porque la temperatura que apliquemos define exactamente el módulo o la rigidez de la fibra y el límite de elasticidad. Por ello es muy importante mantener un control preciso del horno en esta fase del proceso. La fibra es calentada en ausencia de oxígeno para que no arda. En vez de ello, el calor extremo obliga a los átomos a vibrar hasta que los elementos ajenos se desprenden. Lo que queda son cadenas cristalinas de átomos de carbono. El proceso consigue fusionar los átomos de carbono de una forma muy resistente que requiere gran cantidad de energía para romperse. A continuación es sometido a un baño electroquímico que arruga la superficie del material y lo hace más apropiado para su uso en compuestos. El último paso es semejante al de cualquier fábrica textil. La fibra de carbono es enrollada en bobinas. La fibra, con un diámetro 10 veces inferior al del cabello humano, se puede cortar como cualquier hilo. Pero cuando se trenzan 50.000 fibras, empieza a mostrar su fuerza. Pero ¿cómo pasa la fibra de carbono de esto a esto? Primero se confecciona un tejido para otorgarle fuerza multidireccional. A continuación, el tejido se coloca sobre un molde del vehículo. Se le aplica resina y se calienta en un autoclave. El autoclave calienta el tejido de carbono hasta convertirlo en un duro armazón con la forma del molde. Para simplificarlo, empieza siendo un trozo de rayón como el de cualquier camisa. Y tras pasar por el horno acaba convirtiéndose en algo que puede resistir un impacto a 320 km/h y el piloto sale por su pie. Por supuesto, la fibra de carbono no solo sirve para la competición, también se está abriendo camino en los automóviles de gama alta y en las aspas fuertes y ligeras de algunas de las turbinas más grandes del mundo. Pero el uso más espectacular está en el nuevo avión de pasajeros de Boeing, el 787 Dreamliner, presentado en 2008. El fuselaje y la estructura de las alas son casi por completo un compuesto reforzado de fibra de carbono. Lo más importante de la fibra de carbono es su fuerza, su ligereza y su resistencia a la corrosión. Esas son las 3 características claves. Así que el Dreamliner pesa mucho menos que si hubiera sido fabricado el metal, lo que aumenta la eficiencia energética. Eso significa un billete más asequible aunque suba el precio del combustible. En los años 70, Boeing calculó que por cada kilo que se elimina del peso de un avión, se podían ahorrar hasta 100.000 euros en combustible a lo largo de su vida útil. En aquella época, el petróleo costaba unos $12 el barril. Ahora el ahorro sería mucho mayor. Mientras otros aviones tienen que mantener una presión en cabina equivalente a la de 2.500 metros sobre el nivel del mar, el Dreamliner, con su resistente armazón, puede mantenerla equivalente a 1.800 metros. Y dado que la fibra de carbono no se corroe, la mezcla del aire en cabina puede ser mucho más húmeda.
Se acabó la sequedad de ojos y gargantas tras un vuelo largo. Han tardado 50 años en crear un avión nuevo. Pero el Dreamliner es el más eficiente de todos y se debe a la fibra de carbono. Por supuesto, la fibra de carbono es solo una parte de lo que nos da el carbón. Intenten imaginar un mundo sin carbón o incluso un bólido de carreras sin carbono. No podemos olvidar la elegante pintura derivada del hidrocarburo. Tampoco podríamos frenar sin las pastillas de carbono. Pero no importa, porque también nos quedaríamos sin el combustible de metano, los neumáticos, la carrocería y, por último y no menos importante, la forma de vida que lo conduce basada en el carbono. Todos los elementos importantes de este coche y del mundo contienen carbono. Es crucial para la formación de los enlaces que conforman los seres vivos y el material que a ciertos seres vivos les gusta fabricar. El carbono es el elemento más abundante del universo y forma estructuras muy sólidas. Por supuesto, el hidrógeno, el oxígeno y el helio son más abundantes. Pero el carbono forma estructuras. De hecho, es un elemento único, casi mágico. La clave reside en la configuración y el tamaño del átomo de carbono. Lo que hace que el carbono sea tan versátil son dos cosas. La primera es la cantidad de electrones que tiene en la capa externa. Su valencia es 4. Y la segunda es que se encuentra en la primera fila de la tabla periódica de los elementos, lo que significa que es muy pequeño. El átomo de carbono se une a elementos mayores como metales, cediéndoles sus electrones de valencia. Y a elementos más pequeños como los gases, ganándoles sus electrones. Como resultado, el carbono forma una enorme variedad de compuestos. Actualmente se conocen más de 10 millones de compuestos de carbono. El enlace más estable entre átomos de carbono se da en los diamantes, una trama cristalina de carbono puro. Los diamantes tienen una dureza extrema porque los átomos de carbono que contienen se han ido comprimiendo a lo largo de miles de millones de años hasta formar esa red entrecruzada tetraédrica. Este tipo de enlace entre los átomos convierte al diamante en un material extremadamente resistente. De hecho, es el material natural más duro conocido. El carbono, con su exclusiva capacidad de combinación, es también el componente esencial de todo ser vivo. De ahí la expresión forma de vida basada en el carbono. El carbono es el elemento químico ideal. Es lo suficientemente estable para crear el material de la vida y las reacciones con las que está relacionada, pero también es bastante inestable, de modo que no necesita mucha energía para esas reacciones químicas. Es esta combinación ideal de estabilidad y reactividad lo que convierte al carbono en la columna vertebral de todos los seres vivos. Gracias a su capacidad de adhesión, los azúcares simples se transforman en moléculas complejas como el ADN. Realmente es el elemento de la vida. La flora rica en carbono de la época prehistórica ha resultado ser nuestra principal fuente de energía. ¿Pero existe algún modo de quemarlo sin contribuir al calentamiento global? Planta de Antelope Valley, una central eléctrica de 110 metros de altura en Beulah, Dakota del Norte. Fundamentalmente se trata de una caldera gigantesca. Nos encontramos en el tejado de la unidad 1 de la planta de Antelope Valley. Al fondo está la unidad 2. Cuando fue diseñada a finales de los años 70, era la caldera más grande del mundo. Así que estamos en el edificio más alto de Dakota del Norte. Su ubicación se debe a lo que quedó aquí hace millones de años: carbón, en grandes cantidades atrapado en la abundancia de vida prehistórica. Entre 50 y 250 millones de años atrás, Dakota del Norte y esta región eran un enorme mar interior. En él creció una inmensa cantidad de vegetación que con el paso del tiempo murió y quedó cubierta por nuevas capas que la comprimieron. Durante millones de años, las capas de sedimentos compactaron la vegetación formando turba. Al final, la presión, combinada con el calor del manto terrestre, descompuso la turba hasta formar una sustancia negra rica en carbono, conocida como carbón.
La planta de Antelope Valley extrae el carbón de la cercana mina Freedom, la mayor de Dakota del Norte. 16.000 toneladas son trituradas cada día hasta convertir el carbón en un polvo fino que se introduce en las calderas de 33 pisos de altura, donde hace lo que mejor sabe, arder. A medida que arde, libera en forma de calor la energía contenida en los prehistóricos enlaces del carbono. Los 1400 grados de temperatura se utilizan para hervir 53.000 litros de agua por minuto y convertirla en vapor de alta presión a 537 grados centígrados. El vapor es forzado a través de unas turbinas que hacen girar un eje de 160 toneladas, solo visible desde esta pequeña abertura, a 3.600 revoluciones por minuto, generando 500.000 de caballos de potencia. Todo en estas instalaciones sirve para que el eje gire a 3.600 revoluciones por minuto. La energía eléctrica generada por las dos turbinas de la central es suficiente para abastecer a 360.000 casas. Para ser Estados Unidos un país considerado adicto al petróleo, su infraestructura energética está basada en el carbón. El país cuenta con los yacimientos más grandes del mundo gracias a los pantanos y bosques tropicales que cubrieron gran parte del este de Norteamérica hace unos 300 millones de años, y al vasto mar interior que ocupaba lo que ahora son las grandes llanuras hace 100 millones de años. Hay una inmensa cantidad de combustible disponible para cientos de años. La mitad de la energía eléctrica del país se produce a partir del carbón, por lo que es muy importante en ese aspecto. En China, el 82% de la electricidad procede de la combustión de carbón. En la India, el 70%. El carbón promovió la revolución industrial. Los grandes yacimientos de Inglaterra y Estados Unidos impulsaron la era del vapor, locomotoras, barcos de vapor y fábricas. Los productores de acero aprendieron a convertir el carbón en un combustible de combustión limpia llamado coque, que genera la inmensa cantidad de calor y de átomos de carbono necesaria para convertir el hierro en acero. Pero nuestro planeta ha pagado un alto precio por 1 siglo y medio de su utilización. El carbón genera más contaminación por unidad de energía que cualquier otro combustible. Sus partículas más peligrosas incluyen mercurio, arsénico y dióxido de azufre. Y como el más rico en carbono de los combustibles fósiles, el carbón es el principal emisor de un gas de efecto invernadero, el dióxido de carbono, produciendo 1/3 del total de emisiones. Cuando quemamos algo, lo estamos combinando con oxígeno. Así que, cuando quemamos un material compuesto de carbono, lo estamos mezclando rápidamente con oxígeno. Así pues, obtenemos carbono y oxígeno juntos. Reducir las emisiones de CO2 producidas por el carbón puede ser una tarea enorme, pero no imposible. Junto a la central eléctrica de Antelope Valley se encuentra la planta de combustible sintético Great Plains, que utiliza una técnica innovadora conocida como gasificación del carbón. La gasificación del carbón es un proceso único. No existe otra planta como esta en todo Estados Unidos. Dentro de los 14 gasificadores, tanques de alta presión de más de 165 toneladas de peso cada uno, la combinación de calor, presión, oxígeno y vapor provoca la ruptura de la estructura molecular del carbón. El hidrógeno y el carbono forman metano puro o gas natural. Y mientras que el producto principal, el metano, es canalizado para su utilización como combustible, otros compuestos, como el sulfato de amonio, son recogidos y empleados para hacer fertilizantes. Creo que lo mejor de esta planta es que es el sueño de todo químico. A diferencia de las centrales de combustión de carbón, que liberan una mezcla de gases, las de combustibles sintéticos pueden separar, capturar y condensar sus emisiones de dióxido de carbono. Esta corriente de gases de desecho es canalizada hasta yacimientos petrolíferos agotados de Canadá. Allí el CO2 es inyectado a muchos cientos de metros bajo la superficie en formaciones de rocas porosas que lo atrapan de forma permanente. El proceso se denomina aislamiento del CO2 y su tecnología apenas ha empezado a desarrollarse.
Mientras tanto, las emisiones mundiales de dióxido de carbono aumentan cada año, en parte debido al incremento del uso del carbón. Pero también está en auge otra forma de energía basada en el carbono. En vez de fuentes de energía prehistóricas, las centrales aprovechan la capacidad de las plantas para consumir el dióxido de carbono del aire. Las plantas son las recicladoras de carbono de la biosfera. Sin ellas, la vida animal no sería posible, ya que éstas toman el dióxido de carbono de la atmósfera y utilizan la energía solar para fijarlo y convertirlo en parte de su estructura. La mayor parte de la estructura de una planta está formada por celulosa y hemicelulosa, complejas cadenas de azúcares que forman el resistente tejido fibroso que las mantiene erguidas. Durante 3 décadas, un grupo de científicos ha trabajado para convertir esos azúcares celulosos en etanol, un combustible orgánico que se utiliza cada vez más en vehículos. A diferencia del etanol de maíz, que se produce a partir de la fermentación del grano, el etanol de celulosa procede de la fermentación de toda la planta, de cualquier planta. Lo mejor es que en el mundo abunda la celulosa. Hay cientos de miles de millones de toneladas. Lo peor es que la madre naturaleza diseñó las paredes celulares de las plantas, las moléculas de celulosa, y no resulta fácil descomponerlas en azúcares. Pero gracias a los avances tecnológicos, especialmente en el campo de los enzimas y otros compuestos capaces de descomponer la celulosa en azúcares fermentables, los científicos han dado con un modo de reemplazar un combustible fósil, el petróleo, con uno vivo, el etanol de celulosa. Este cuenta con muchas ventajas medioambientales. A diferencia del maíz, las plantas ricas en celulosa, como el mijo, prosperan en las tierras baldías y requieren pocos o ningún pesticida o fertilizante, que normalmente se obtienen de los combustibles fósiles. El resultado es que el etanol de celulosa tiene una tasa de retorno energético 10 veces superior a la del maíz. El mijo es nativo de Estados Unidos. Se cree que era una de las especies dominantes de las grandes llanuras cuando llegaron los colonos. Es una gramínea perenne, por lo que es muy buena a la hora de fijar el dióxido de carbono. Al ser una gramínea perenne, su raíz sigue segregando dióxido de carbono al suelo, incluso después de cosechar el tallo. Así que es cuestión de economía. La industria sigue bajando el precio de los enzimas y otras tecnologías desarrolladas, y los científicos predicen que en 10 o 15 años producirán etanol de celulosa por menos de 20 céntimos el litro. Si se hace bien y prestamos atención a la forma de desarrollar el sistema, podremos conseguir combustibles baratos que aporten muchos beneficios medioambientales. Para bien o para mal, la humanidad ha cambiado el paisaje y la atmósfera con los combustibles basados en el carbono. Pero para dejar huella utilizamos una herramienta de carbono muy diferente. Tomemos los átomos de carbono puro del diamante. Cambiemos su rígida estructura de malla en una pila de láminas sueltas y habremos transformado uno de los materiales más duros del mundo en uno de los minerales más blandos del planeta, el grafito. Aquí tenemos grafito en su forma sólida. Como podemos ver, la superficie es muy plana y representa lo que sería la lámina superior, por así decirlo, de la capa de grafito. Y todas las capas que están debajo apenas están sujetas entre sí por esa fuerza intermolecular que se rompe fácilmente y permite el deslizamiento de las láminas. Cualquiera que haya utilizado grafito para abrir una cerradura atascada sabe que la estructura resbaladiza del mineral lo convierte en un buen lubricante industrial. Y mucho más, ya que puede soportar temperaturas muy elevadas. La industria del acero lo utiliza para lubricar estas puertas que tienen que abrirse y cerrarse continuamente. Lo utilizan en calderas y crisoles, en los frenos y los cojinetes. En la parte inferior de la lanzadera espacial, esas losetas que aíslan a la nave del calor durante las reentradas también están hechas de un producto de grafito. Pero el grafito se ha hecho famoso por su capacidad para dejar huella. En la fábrica de lápices General Pencil de Nueva Jersey, un grupo de fabricantes convierten el polvo de grafito y los bloques de madera de cedro en el instrumento de escritura más fiable del mundo.
Seguimos siendo la fábrica de lápices más antiguas de Estados Unidos. La empresa es familiar y la sigue llevando la familia fundadora. Llevamos ya 100 años en este edificio. La fabricación de un lápiz comienza con una mezcla de grafito, polvo de carbón y una pequeña cantidad de arcilla. Aumentar el porcentaje de grafito crea una mina más blanda y oscura. A más arcilla, más dura y clara es la mina. En este molino, lleno de cantos rodados, se vierten 340 kilos de una mezcla de grafito, carbón, arcilla y agua. Los ingredientes son removidos durante 24 horas, hasta que forman un líquido suave y homogéneo. General Pencil bombea el líquido a través de estos filtros que retiran el agua y dividen la mezcla en porciones manejables llamadas tartas. Estas se dejan secar 48 horas. Nos interesa que se sequen poco a poco para que no se forme una corteza dura exterior. En tal caso, la mina tendría una parte abrasiva. Los fabricantes de lápices y el público anglosajón siguen utilizando el término lead, en español plomo, para describir al núcleo de grafito del lápiz a pesar de que nunca ha contenido ese mineral. La confusión deriva del hecho de que los antiguos romanos, griegos y egipcios escribían con un útil llamado estilete, pencilus en latín, a menudo hecho de plomo. Los orígenes de los lápices actuales se remontan al descubrimiento del grafito en 1564. Pero perfeccionarlo llevó 3 siglos de innovaciones, muchas utilizadas aún por General Pencil. Tras triturar de nuevo las tartas de carbón para obtener un polvo muy fino y volver a añadirle agua, la mezcla ya está lista para ser moldeada con la forma de la mina. Está prensando el material para extraer todo el aire de la mezcla. Igual que para hacer una figurita de arcilla. Si quedara algo de aire, explotaría al introducirla aquí. Bien, John ya ha cargado nuestro cilindro. Ahora por primera vez la mezcla toma la forma de la mina del lápiz. Las minas salen por este orificio y pasan por la rueda cortadora. A medida que la mina pasa por las cuchillas, estas la cortan con una medida determinada y le dan la forma apropiada. Una vez que se enfrían, las sacamos para que se sequen y las colocamos en unos recipientes que introducimos en un horno. Sobre el recipiente vertemos grafito en polvo para asegurarnos de que no quede bajo las minas oxígeno que pueda quemarlas. Mientras el horno endurece las minas a 980 grados, en la zona de carpintería, el armazón de los lápices empieza a tomar forma. En primer lugar, una sierra hace 8 surcos en cada trozo de cedro. Utilizamos madera de cedro porque tiene un granulado muy fino y nos permite afilar bien los lápices. Por supuesto, a todo el mundo le encanta el olor de un lápiz recién afilado. Los núcleos de grafito se pegan a una tablilla y se cubren con otra. Una vez secas, las tablillas son cortadas en forma de lápices redondos o hexagonales. Hacemos lápices hexagonales y redondos. Tradicionalmente, los lápices hexagonales se hacían para que no cayeran rodando del pupitre. A continuación, los lápices son lijados, pintados y equipados con un elemento de metal llamado contera, que lleva la goma de borrar. También se les imprimen unas letras o números que indican el grado de dureza y su oscuridad. La escala HB. El 1 es el más blando. El 2 es blando y deja una buena marca oscura. El 3 es algo más duro y el 4 es extra duro. Los lápices del número 2 también dejan una marca fácil de leer por los escáneres ópticos. Por eso, desde los años 60, los estudiantes de Estados Unidos tenían que usarlos para hacer los test. El número 2 es solo una de las opciones de la amplia gama de variedades.
Para obtener un trazo fino y ligero, un ingeniero debería utilizar un 5H. Un artista que necesite trazos más gruesos debería emplear un 8B. Una de las ventajas del lápiz sobre el bolígrafo es que con el simple hecho de presionar con la mano, se cambia la textura, la intensidad, la ligereza, el tono y la marca del trazo, algo que no se puede conseguir con un bolígrafo. El grafito actúa dejando un rastro de sí mismo. Pero otra forma de carbono no tiene igual a la hora de absorber otras sustancias y mantiene nuestro aire, nuestra agua e incluso nuestros pies limpios y frescos. En las colinas de Kentucky, junto a la frontera de Virginia Occidental, la Calgon Carbon Corporation produce una sustancia negra, granular y poco interesante que bien podría habernos salvado la vida. Es el elemento clave en máscaras antigas, antídotos contra el veneno, purificadores de aire, filtros de agua y cientos de productos más. Se conoce como carbón activado. El carbón tiene una gran capacidad de combinación. En el carbón activado esta capacidad se multiplica con la adición de poros microscópicos. Los poros internos dan al carbón activado una enorme superficie y lo convierten en el material más absorbente conocido por la humanidad. Una cucharada de carbón activado tiene una superficie de media hectárea. Y 1 gramo, el equivalente a un campo de fútbol. Con su capacidad para absorber productos químicos peligrosos, o sabores, olores y colores indeseables, el carbón activado podría ser el material más útil del mundo. Intento pensar en cuántas veces al día entra una persona en contacto con el carbón activado y me he cansado después de terminar el desayuno. Cuando nos duchamos, los champús y geles contienen productos químicos que han sido purificados con carbón activado. Hay componentes de la pasta de dientes que también han sido purificados con carbón activado. Si el café del desayuno es descafeinado, también se ha utilizado carbón activado en el proceso de descafeinización, igual que el agua depurada y el edulcorante. ¿Cómo se hace el carbón activado? En la central de Calgon, la fábrica de carbón activado granular más grande del mundo, todo comienza con unos gránulos de carbón bituminoso, una variedad dura baja en ceniza. Los gránulos son vertidos en un horno rotatorio de 35 metros. El propósito principal del horno es calentar las partículas de carbón de un modo estrictamente controlado, de forma que se desprenda toda la materia volátil que pueda tener adherida. Durante el proceso el carbón pasa de temperatura ambiente hasta 480 grados centígrados. El horneado produce un carbón puro que se introduce en la torre activadora. La torre de 27 metros es una especie de horno bastante complejo. Unos chorros de vapor y oxígeno alimentan una llama viva. El material es calentado hasta 550 o 580 grados centígrados en presencia del vapor. Lo que estamos viendo es el fogón del activador. El vapor penetra en las partículas de carbón abriendo millones de diminutos poros y creando canales que posteriormente sirven para absorber cualquier sustancia indeseable. El carbón, ahora ya activado, es enfriado, tamizado y cargado en contenedores, desde bolsas de 500 kilos hasta cisternas de 2 toneladas. Existen cientos de productos de carbón activado, diseñados específicamente para distintos tipos de impurezas, ya se encuentren en el aire o en el agua, pero el principio es prácticamente el mismo. El azul de metileno es una de las soluciones de color que utilizamos para medir el tamaño de los poros en el carbón. Es una prueba bastante común del carbón activado. Como vemos, el nivel de carbón llega hasta aquí, y el azul de metileno queda por encima. Vamos a dejar pasar la solución a través del carbón que va absorbiendo las moléculas de color que hay en el agua. La capacidad del carbón activado para eliminar colores lo hace indispensable para los fabricantes de comida y bebida que lo utilizan para hacer cerveza clara y azúcar blanca. Pero la función principal del carbón activado es absorber productos químicos peligrosos del agua a su paso por la planta de tratamiento.
A medida que el agua atraviesa una capa de gránulos de carbón activado, este absorbe las moléculas orgánicas, ya sea causantes de mal sabor, olor e incluso las dañinas para el ser humano, como pesticidas o herbicidas. Como el carbón activado no mata a los microorganismos, las depuradoras utilizan cloro para suministrar agua potable. La tecnología de filtros de carbón activado ha llegado al ámbito doméstico, donde se utilizan para eliminar cualquier impureza o sabor a cloro. Por supuesto, es importante tener aire limpio y agua pura, pero ¿qué puede hacer el carbón activado por el olor de los pies? Debemos agradecer el trabajo del Dr. Herbert Lapidus, inventor del devoraolores, el primer producto en eliminar el olor provocado por las bacterias que prosperan en el medio sudoroso y confinado de los zapatos. Los zapatos son un medio magnífico para la proliferación de las bacterias. Lo que es peor, están atrapadas ahí dentro, sin poder salir. Para absorber las bacterias, el proceso de Lapidus se basa en el carbón activado derivado de una fuente inesperada. Utilizamos el carbón derivado de cáscaras del coco. Es de gran calidad y mucho más caro. Pero me interesa en pequeñas cantidades, así que busqué el mejor. La NASA consiguió extraer de las cáscaras de coco el carbón activado de mayor calidad del mundo, que se utiliza para limpiar el aire en las naves espaciales. Pero la innovación de los devoraolores es el sistema de aplicación. No hay que coger el carbón y rociarlo en el interior del zapato. Yo sabía que eso no funcionaría. En cambio, lo insertamos en estas plantillas de látex porosas. Cada vez que la persona camina, expulsa el aire. Funciona como un fuelle. Al caminar se mueve el aire. De ese modo las partículas de olor recorren el látex que está impregnado de carbón activado. Y este absorbe esas partículas. El diseño funciona y para millones de personas que sufren de pies olorosos y aquellos que los rodean, el resultado ha sido impresionante. Muchos matrimonios se divorciaban porque el marido no podía quitarse los zapatos en casa. La esposa se negaba a lavarle los calcetines. De nuevo el carbón acude al rescate. Nuevos derivados del carbono protegen los vehículos espaciales y puede que algún día formen una escalera hasta las estrellas. Esta tecnología espacial se denomina aerogel. Casi ingrávido, con una tremenda superficie y gran capacidad de aislamiento térmico, el aerogel ya se ha utilizado para capturar partículas de cometas y para proteger valioso equipamiento de la intensa radiación espacial. Y los científicos no han hecho más que empezar a estudiar esta sustancia. El aerogel es similar a un aerosol. Se trata de la dispersión de un líquido sólido en gas, solo que en este caso sus partículas quedan unidas. Por eso el aerogel, a pesar de tener un 90% de aire, está considerado un sólido. Un puñado de aerogel ocupa la misma superficie que 2 pistas de tenis. Y aún así una oblea de solo 15 gramos puede soportar el peso de un ladrillo. La NASA sometió a prueba las impresionantes cualidades de este material en la misión Stardust en 2004, que estudiaba la composición de los cometas. Stardust utilizó un colector con aerogel para capturar partículas del cometa Wild 2. A medida que las partículas chocaban con el aerogel a gran velocidad, 6 kilómetros por segundo, quedaban incrustadas en él, creando una especie de surco en su estructura, por lo que se iban frenando a medida que penetraban en el aerogel hasta detenerse. La nueva generación de aerogeles está hecha de carbono. Los aerogeles de carbono comienzan siendo una mezcla de productos químicos orgánicos que se combinan con agua. Todos ellos reaccionan para formar un gel que tiene este aspecto. El gel es introducido en un horno de alta presión llamado autoclave que elimina cualquier otra sustancia, dejando solo el carbono puro.
El aerogel de carbono presenta la misma porosidad que el sílice, pero aísla mejor del calor. Una oblea de aerogel de carbono que apenas pesa es capaz de hacer esto. Un aislamiento tan ligero lo convierte en el material ideal para proteger los vehículos de exploración que van a Marte de las radiaciones del espacio. Este tipo de material se utilizará en el vehículo de exploración de Marte que se enviará dentro de unos años. Los científicos planean desarrollar otra de las virtudes del carbono, la fuerza, para revolucionar los viajes espaciales. Actualmente solo hay una forma de escapar de la gravedad terrestre, pero los despegues impulsados por cohetes son caros, por no mencionar el peligro. Por ello se investiga una alternativa algo estrambótica conocida como el ascensor espacial. Consiste en un cable de 100.000 kilómetros de longitud, unido a la Tierra con un contrapeso en órbita geosíncrona, a más de 35.700 kilómetros. La fuerza centrípeta ejercida por el anclaje contra la velocidad orbital del contrapeso permitiría mantener una tensión suficiente en el cable para la subida de cargamento al espacio. El ascensor espacial es una idea fascinante. ¿Por qué no se ha hecho antes? Porque con los materiales actuales el peso del cable provocaría su caída a la Tierra. Pero existe un material que podría funcionar, los nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono tienen una combinación de propiedades única. Son duros, son resistentes, 10 veces más que el acero y 6 veces más ligeros. Los nanotubos de carbono son partículas de grafito nanométricas cuya estructura ha sido reforzada radicalmente. Si esto representa una capa de grafito, esto es un nanotubo de carbono. Las partículas están dispuestas en capas microscópicas, formando estructuras a gran escala. De repente, la idea de un ascensor espacial no es tan estrafalaria. Al ser los nanotubos 100 veces más fuertes que el acero y 6 veces más ligeros, parece una idea factible, y la NASA ya la está estudiando. Y esa es solo una aplicación posible de los nanotubos. En los próximos años podrían prolongar la vida de las baterías de los aparatos electrónicos, hacer las veces de semiconductores a escala molecular en ordenadores más potentes y transformarse en un material biocompatible y súper resistente que sirva para reemplazar las articulaciones de las formas de vida basadas en el carbono. El carbono es el elemento que podría y puede formar las cosas más ligeras, resistentes, duras, blandas, absorbentes, útiles, peligrosas e interesantes del planeta.